disculpar. Bueno, pues muchísimas gracias, sobre todo por la invitación. Y efectivamente que tampoco sé yo qué hace aquí un geógrafo en estos sitios, o sí que lo sé, porque voy a hablaros un poco de mi perspectiva de la geografía está en red y las nuevas tecnologías vinculados con lo que se llama el geomarketing. Y como dice ahí, pues que el futuro sucede en algún lugar. Bueno, ya me he presentado como geógrafo, trabajo profesor en la universidad asociado y también conferenciante y formador, y también tengo una empresa Geoturismo y una marca, el cofundador de Marketing Geo. Bueno, lo primero vamos a hablar de geomarketing, aunque es así un poco por encima, saber qué es. Pero también, aparte de geomarketing, que vamos a hablar del dónde, de los espacios, del territorio, vamos a hablar de la tecnología geoespacial. Al final, todo lo que se está viendo esta mañana tiene un componente espacial. Todo prácticamente tiene algún elemento que está vinculado con el dónde, con lo que pasa, etcétera. Sabemos que el 82% de las personas utilizan los móviles para trabajar con Google Maps o con el GPS. Sabemos que el 69% de las búsquedas de Google tienen un componente específico de geolocalización y toda una serie de estadísticas alrededor de esto. Al final, la forma de trabajar es creando modelos de la realidad y organizándolos por capas. O sea, al final se coge el mundo real y se divide o bien lo que se llama raster por cuadraditos o de forma vectorial, forma matemática, algebraica, puntos, líneas y polígonos, y con eso creamos una serie de capas de información, como las capas de un sándwich, donde aportamos una información. Al final lo que estamos haciendo es representar la realidad. Simplemente reducimos una realidad y le incorporamos a la realidad unos atributos. Eso es lo importante, la información que podemos aplicarle y que se puede estar geolocalizada. Todo esto luego lo veremos en el terreno real, aunque ahora quede más teórico. La forma de trabajar es mediante lo que se llaman los sistemas de información geográfica, que no es más que un sistema abierto, donde hay una incorporación, unos inputs en forma de entrada de datos, se gestionan esos datos, esas capas de información, y luego se le da una salida gráfica determinada. Al final, esa geolocalización más los datos es lo que nos dará el geomarketing, es decir, todo lo que ofrece la información espacial para la ayuda a toma de decisiones en cuestiones de promoción y comercialización, es decir, en marketing. También hablaremos de GPS, también hablaremos de quiénes son los principales actores. Al final, todo esto que veis aquí, este ecosistema también de redes sociales, de navegadores, etcétera, se reduce en dos grandes actores. Google por una parte y Here, por otra parte, es Here We Go, que es la antigua Nokia, que es la otra. Entre los dos, de alguna forma, gestionan o controlan todo el sistema de navegación por satélite. Incluso en Google, también hablaremos de Google porque la geolocalización está muy presente. En ese eye tracking que se ha hecho de este año 2017, lo primero que ven las personas son los anuncios cuando entran en Google, pero lo siguiente es la ficha de Google My Business, que es la ficha de negocio que aparece en la parte derecha de la pantalla. Bueno, pues vista esta pequeña introducción teórica, vamos a pensar que el futuro sucede siempre en algún lugar. Y lo vamos a hacer a través de 9 tendencias geoespaciales vinculadas con el geomarketing, que nos van a explicar cosas que hemos visto y otras cosas nuevas y cómo eso se refleja en la realidad. La primera tendencia, aunque suene un poco raro, lo he cogido de un artículo, tenéis la cita, la tenéis ahí, el mapa es tu toothbrush, el cepillo de dientes. Queda un poco raro, pero lo que quiere decir esto es una frase real de Google, que al final el geomarketing lo usas todos los días y no eres consciente de que forma parte de tu día a día, como el cepillo de dientes, por eso se le llama así a esa teoría. Y al final aquí lo que vamos a hablar es del universo Google Geo. Al final Google tiene un universo de información que no nos damos cuenta, pero que está ahí y que se puede trabajar a nivel de territorios, de negocios, etc. Google no solo tenemos la Tierra, tenemos Google Earth, pero tenemos Google Mars, tenemos Google Moon, tenemos Google Sky, hay un montón de espacios que están virtualizados por la gran compañía. Google Geo al final es ese ecosistema desde que podemos ver desde el espacio lo que es el planeta Tierra. Ahora mismo hay una nueva versión de Google Earth en la web. Podemos bajar al nivel de calle en los mapas, a nivel de terreno con Google Maps. Podemos descender a nivel de Google Earth con 3 dimensiones, donde se han creado modelos en 3D con una tecnología bastante compleja de toda la realidad en la que nos movemos. Y podemos llegar al negocio. El negocio es Google My Maps, que es la forma que tenemos de que aparezca el negocio en Google. Como veis, vamos de lo grande a lo pequeño, en general a lo particular. No solo vemos el negocio, sino que podemos llegar a la parte de calle. Y con Google Street View podemos ver la calle e incluso podemos entrar dentro con lo que son las vistas de Google Views, que son esas vistas 360, que ya nos ha hablado alguno de nuestros compañeros. Pero al final todo esto está muy bien. Decimos, bueno, esto está muy bien, es muy virtual, es muy chulo, pero show me the money, ¿no? Que decían, ¿y eso dónde nos lleva? Bueno, pues al final nos puede llevar a esto. Nos puede llevar a incorporarle a esa foto 360 un sistema de reservas y una pestaña que lo que nos diga es, quiero ir a ese restaurante y quiero hacer una reserva, pero quiero la reserva en esa mesa concretamente. Con lo cual lo que hacemos es del proceso de inspiración, de decir dónde
de visualizar un espacio y que nos llame la atención para ir al proceso directamente de compra o de reserva. Quiero esa mesa porque me gusta esa que son para 2 personas, que es como más escondida. Y al final hago la reserva. Y ese es el famoso ROI que nos permite saber cómo llegamos a rentabilizar todo esto. Además podemos ver cómo es el territorio a cada minuto del día. En Google Earth de escritorio podemos saber por la noche, bueno, no se ve muy bien, o por el día, amaneciendo, se puede hacer una reproducción de minuto a minuto en función de la posición del sol. Podemos saber cómo era hace 20 años o cómo es ahora, cómo ha ido cambiando en este caso donde estamos ahora, donde nos encontramos, cómo ha cambiado el territorio. Tenemos ya fotos históricas que nos permiten hacer ese recorrido. O podemos tener capas y capas y capas, esa información que he dicho al principio, geolocalizada y al alcance de todo el mundo. Al final es la magia de Google Earth, ¿no? Y por ahí un artículo que os he dejado puentesdigitales.com, muy interesante, que cuenta cómo lo han hecho, porque al final está hecho automatizado, la forma de crear ese mundo en 3 dimensiones. Incluso Google ya empieza a ofrecer datos abiertos, en este caso ofrece imágenes de satélite, que en el Earth Engine, donde ofrece imágenes de satélite como estas, que uno se puede descargar, o una serie de información que directamente la descarga en Google Maps y puede trabajar con ella a nivel de datos, ¿no? El Open Data, como si fueran datos abiertos y puede servir, como explica ahí, para imágenes, temas geofísicos, de clima, demográficos, etc. Todo eso está ya a nuestro alcance. Esa sería la primera. La segunda sería, la segunda tendencia geoespacial, el análisis espacial y de negocios. El geomarketing para la toma de decisiones en los negocios hoy en día. Os he puesto siempre debajo algunas de las herramientas que son interesantes en cuanto a esas funciones. Por ejemplo, podemos hacer segmentaciones con geomarketing para marketing directo. No hago un buzoneo, disculpad, se ve un poco así borroso, supongo que es el proyector. Bueno, no hago un buzoneo directo, hago un buzoneo a 80.000 personas de una ciudad, sino que segmento los barrios, los distritos de esas personas en función de sus características sociodemográficas. Con lo cual mando solo los folletos que me interesan a ciertos barrios. Porque si vendo productos infantiles, no me interesan barrios con una tasa a lo mejor que sea muy alta de envejecimiento. Con lo cual podemos reducir de 80.000 folletos que pone ahí a 23.000 folletos con un ahorro de casi el 80% de gasto, porque estamos segmentando concretamente. Eso es geomarketing. O también rentabilidades de negocio, ¿no? ¿Cuál es el MediaMarkt, como dice mi compañero David Piles, que es el autor de estos mapas, cuál es el MediaMarkt más rentable de España? Y hace un estudio en función de las ventas, el resultado, mercado potencial, la tasa de penetración, y podemos saber también cuál es la tienda o el espacio más rentable. O un estudio de mercado a tiempo real. Esto es un mapa que hemos hecho a tiempo real, donde uno dice dónde le gustaría vivir y en el momento en que pones la localización, eso va a una base de datos y se refleja en el mapa. Y tenemos un estudio a tiempo real de dónde le está gustando a la gente vivir en España o dónde quiere vivir, para que luego los futuros promotores puedan decir, bueno, pues es una zona que igual nos interesa. O los insights, las estadísticas de Google My Business, que ofrece toda una serie de estadísticas, no solo de la gente que ve la ficha, la gente que lo usa en el móvil, sino incluso las llamadas por teléfono que hay desde el móvil en cada día de semana, o incluso desde dónde se llama por teléfono. Todos son herramientas gratuitas y estudios a tiempo real. O, por ejemplo, la API de BBVA, que ha sacado una API, una aplicación, un supermercado de datos. ¿Vale? El supermercado, ya más allá del Mercadona del Carrefour, ahora tenemos supermercados de datos, que es algo muy friki, pero que nos da lugar a cosas como esta. Datos de usuarios, dónde se gastan los turistas el dinero en función de las tarjetas de crédito, y con eso podemos tener estudios de mercado de por dónde se mueven los turistas y la capacidad de gastos que tienen en cada una de ellas. O, por ejemplo, colocar la distribución de gasolinera con datos abiertos y saber qué gasolineras ofrecen precios más baratos, cuáles menos, cuáles son más rentables en función de dónde nos encontremos. Todo esto con Carto, que es una startup española que se está trabajando en todo el mundo, incluso en la NASA, etc. Esa sería la parte de negocios. En tercer lugar, servicios basados en geolocalización. Servicios, los LBS es el geomarketing en la era Solomo. La era Solomo es una era social, local y móvil en la que nos encontramos, donde hablamos de redes sociales, de todo un ecosistema de redes sociales que nos comunican de alguna forma todo lo que se llaman o todo lo que son las búsquedas locales. A partir de ahí tenemos ese concepto Solomo, social, local y móvil, desde el que nosotros ofrecemos información, lo hacemos a la nube, y en el mundo online accedemos a 3.000 millones de internautas. O bien para vender el mundo online, o bien para bajar otra vez al offline que llamamos, para llamar la atención y que la gente pueda venir a nuestro negocio. Y eso se puede ver incluso luego en formato de mapa. Podemos ver los Instasites, por ejemplo, mapas de calor de los usuarios. Dónde está subiendo la gente fotos en Instagram. Y lo podemos ver a tiempo real de toda España y de casi todo el mundo, y ver dónde la gente no solo está subiendo fotos, sino, aunque no os aparece ahí, donde sube fotos de comida o fotos de bebida o para salir por la noche. Y podemos saber exactamente dónde se está moviendo ese segmento de usuarios. O saber los mapas a tiempo real, que se está tuiteando a tiempo real en función de un hashtag determinado o de una localización determinada.
O hemos visto una magnífica ponencia de olores, tenemos mapas de olores. En función de lo que la gente dice en Flickr y en Twitter, se ha configurado este mapa de olores en Londres. Londres huele a tráfico, a naturaleza, a comida y animales. Y todo eso lo vemos geolocalizado y nos ayuda luego, posteriormente, al análisis de la ciudad y a la toma de decisiones. ¿Cuál es la cuarta tendencia? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos dice que el 80% de los datos que usamos tiene una naturaleza espacial. ¿De qué hablamos aquí? De coches autónomos. Los coches autónomos, sabéis que, bueno, dicen que están por llegar. Here We Go, que antes lo hemos citado, es la navegación inteligente, una aplicación que está apostando mucho, es un holding de 7 compañías automovilísticas que están ofreciendo información. ¿Para qué? Para crear coches con sensores, por una parte, y también un mapa al milímetro de todo lo que está sucediendo, porque el coche no se puede permitir el lujo de desplazarse unos centímetros si está llevando a una persona de forma autónoma. Y entonces el coche, al final, lo que hacemos es que se comunique con el entorno. Los coches, en un futuro muy cercano, se van a empezar ya a comunicar de alguna forma con todo el entorno y se va a hacer con una tecnología que se llama LiDAR de satélite, que mide esos milímetros del satélite y crea un mapa exacto para que esa comunicación del mapa con el terreno, con el territorio, sea lo más perfecta posible. Y eso es lo que va a permitir ese desplazamiento con coches autónomos. En parte eso es esa inteligencia artificial. Cuarta tendencia, el Internet del todo. ¿Por qué del todo? Porque hemos pasado del Internet de las cosas y dice que es el Internet del todo. Y ahí hablamos de las Smart Cities. Al final esto lo que hace es una transformación de ciudades de forma inteligente, donde las personas, las cosas, los objetos, todo está interconectado y se comunica. Por ejemplo, se pueden optimizar servicios. Podemos tener un proyecto a tiempo real también de Geográfica, de una empresa geógrafo-sevillana y telefónica, donde se ve, disculpar porque no se ve borroso, pero ahí lo que marca son los tipos de residuos y los contenedores. Y se ve a tiempo real por sensores qué tipo de contenedores hay, cuáles están más llenos, cuáles menos, para optimizar las rutas. No tiene que pasar el camión de basura siempre por el mismo barrio. Puede ir solo en los momentos en que necesite. Y en el momento que vaya a ir, vamos a optimizar la ruta para que pase por las zonas donde sea más económico y se gaste menos combustible. Con lo cual también estamos ahorrando en la huella ecológica y estamos disminuyendo problemas del efecto invernadero. O sensores a tiempo real del ruido. ¿Qué ruido pasa en la ciudad en cada momento? Ya no solo en el bar con el live beer que hemos visto, sino fuera en la ciudad. ¿Qué ruido está pasando en cada momento para intentar minimizar esa contaminación acústica? Todo eso son proyectos ya reales que están funcionando, en este caso a nivel espacial. Ahí entramos en cosa apasionante que hemos estado viendo, esa realidad mixta, aumentada, realidad virtual, hemos visto ya muchas cosas. Al final es geomarketing y ubicuidad. Es muy interesante porque tenemos la capacidad de estar en 2 sitios al mismo tiempo. Podemos estar aquí, pero con la realidad virtual podemos trasladarnos a otro sitio. De ahí lo que me interesa es la parte, lógicamente, geográfica. Por ejemplo, una realidad mixta en tu oficina, que te pongas unas gafas y veas directamente en tu oficina pues un parque natural, un espacio natural recreado con una serie de elementos que puedes toquetear, etcétera, sin salir de tu sitio. Y puedes verlo a nivel de ocio y disfrute o a nivel de investigación. O puedes ver también realidad mixta en Holomaps, mapas donde se pueden ver, te pones las gafas y ves una infografía aquí con el mapa y puedes hacer previsiones, girarlo, moverlo, aportarle datos, hacer previsiones, qué pasa si hacemos esto aquí, qué pasa si desplazamos, si crece el río 1 centímetro, qué puede pasar, nos permite prever. O la realidad mixta también con Holotours, aparte de los Holomaps, los Holotours, es decir, me puedo ir a una visita virtual a cualquier lugar del mundo donde de pronto el espacio donde estoy se transforma en un espacio de realidad, en este caso mixta, donde obtenemos información y vemos otro sitio. O la realidad aumentada, pero ya no la realidad aumentada de Pokémon GO, que está muy bien para los críos y tal, sino la realidad aumentada potente, para ver debajo de nosotros. Si hay aquí ingenieros o arquitectos, ¿vale? El gran trauma es cuando tienes que abrir el terreno o coger un plano para ver por dónde pasan las tuberías, porque hay una fuga y hay que hacer cambios. Si eso lo tenemos metido en un programa de realidad virtual, como este ejemplo que se hace en Chequia, por ejemplo, en la GeoSmart City, pues ahí lo que tienes todo geolocalizado. Y simplemente pones el móvil y ves por dónde va cada tipo de tubería y lo que está pasando en ese momento, ¿vale? Son proyectos que se están haciendo y además se están haciendo con datos abiertos. Se hacen con la información para que sea libre y cualquier persona pueda reutilizar esos datos y aplicarlo a su ciudad. O la realidad virtual, pero no hace falta sea realidad virtual solo de videojuegos. Minecraft se está utilizando muchísimo ya como técnicas de recreación de espacios y de territorios con realidad virtual. O, si nos vamos más allá, las ventanas virtuales, donde también podemos tener, bueno, una ventana donde tú llegas al hotel o estás en casa y tienes enfrente pues, un edificio, no te apetece ver al vecino y te pones una ventana virtual que te cambia el paisaje y te pone otro, ¿vale? Estamos falseando un poco la realidad, pero realmente estamos cambiando el concepto de espacio. En séptimo lugar, la democratización del espacio.
gracias a los satélites, se está democratizando el espacio de alguna forma. Es decir, tenemos ahí el mapa global de Internet, donde está, pues es un mapa del mundo, está todo comunicado, y tenemos ahora mismo 15.628 satélites a nuestro alrededor. No todos activos, mucha basura espacial, pero están todos geolocalizados, ¿eh? Tenéis aquí el Satellite Map, donde aparecen todos y puedes ver la órbita que hace, la característica del satélite, etc. ¿Vale? Ya están diciendo que empieza a haber problemas porque como uno de estos choque con uno potente, de los que trabajan temas de clima o temas militares, veremos lo que pasa. ¿Vale? Entonces, el tema de satélites es interesante. ¿Por qué democratización? Porque estamos pasando de los satélites que conocemos a los nanosatélites. Estamos pasando del estándar, más de 500 kilos, muy grandes, etcétera, a small satélite, micro y nano, de entre 1 y 10 kilos de peso. ¿Vale? Es como los drones, pero en el espacio. Y eso también está ahí para cualquier tipo de uso que se pueda hacer. Pero también no solo en el cielo, sino por debajo del agua. Hay 293 cables que conectan el mundo. Realmente Internet estamos conectados por debajo del agua, por los cables submarinos. Bueno, en octavo lugar, aumento de lo colaborativo. Es decir, geomarketing para solidaridad. Existe una serie de mapas. ¿Conocéis OpenStreetMap? ¿Os suena? El Wikimapa del mundo libre, le llaman. Es como la Wikipedia, que la escribe todo el mundo y no la escribe nadie, que es algo mucho más grande que la Biblioteca de Alejandría, pero en versión mapa. Es un mapa que lo ha hecho todo el mundo y no lo ha hecho nadie. Son millones de usuarios que lo que hacen es cartografían con un sistema bastante sencillo la información geográfica de un espacio y dotan de información ese espacio. ¿En qué se diferencia el resto de mapas? No son mapas privativos, no es un Google, no es Bing, no es Nokia, que son empresas y sus mapas cuestan dinero y por tanto no se lo dejan a todo el mundo. No son mapas oficiales de la infraestructura de datos espaciales, que son mapas públicos que se hacen desde la administración. Son mapas que hacen los ciudadanos y por tanto son de código abierto. Se abren perfectamente para que cualquier persona pueda disponer de esa información y se hacen a tiempo real. Si mañana hay un cambio aquí enfrente de dirección, siempre hay alguno que viva cerca que irá y cambiará la flechita de sitio. Y está demostrado que la rapidez con la que se generan los cambios supera cualquier otro tipo de cartografía, porque son millones de personas interactuando sobre el mismo mapa. Y además de eso, se pueden hacer cosas muy interesantes. Una pata de OpenStreetMap es Humanitarian OpenStreetMap. Esto nació justamente con el terremoto de Haití. Esto era Puerto Príncipe, con el terremoto de Haití, cuando empezó a suceder todo, y de pronto con OpenStreetMap empezó a trabajar gente de todo el mundo a intentar mejorar la cartografía. Y empezaron a mejorar la cartografía, aunque no se ve bien, esto fue el resultado pocos días después. Se creó un mapa que es el mejor mapa que tenía Puerto Príncipe, mejor que los oficiales en esos momentos. Entonces se está utilizando muchísimo la parte humanitaria para sitios donde ha habido conflictos, terremotos, riesgos naturales, en Chile, en Perú también, en Latinoamérica, en Nepal también, cuando hubo, etcétera. Siempre donde hay una catástrofe natural, hay una serie de voluntarios que lo que hacen es cartografiar el terreno. ¿Para qué? Para ayudar a la gente que está sobre el terreno a tener mapas disponibles. Y a partir de lo que hacen es ver dónde están los campamentos de refugiados, dónde está el abastecimiento de agua, cómo son las carreteras con las que podemos acceder, cabe un camión de ayuda al desarrollo, no cabe el camión por esa carretera. Todo eso lo podemos saber de forma colaborativa. Pero claro, eso es cuando sucede el fenómeno. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha creado, bueno, esto sería un ejemplo de la cartografía de Madagascar, en un ciclón que hubo hace poco, es lo último que se ha hecho, donde se ha cartografiado toda esa región para ver también los daños producidos. Pero, como os decía, eso siempre se trabaja a posteriori. Hay un conflicto, se mueven rápidamente de forma voluntaria y lo solucionan. ¿Qué es lo que han inventado? Missing Maps. La prevención en zonas vulnerables. Una aplicación que uno se puede descargar y simplemente vas filtrando pues, sobre fotos aéreas de forma muy sencilla, como veis, con colorcillos. Verde si hay casas, amarillo no está claro y rojo si no hay. Y tú vas poniendo coloricillos. ¿Y para qué ayuda? Para que haya un filtrado, para que cuando luego suceda una catástrofe en un sitio puedan ir directamente y decir, bueno, esta zona no hay población, porque con toda la cartografía que nos han hecho prácticamente no hay, no vamos a centrar en la otra. Eso se está utilizando con las ONGs que lo solicitan. Lo que hacen es pedir, oye, que queremos que nos ayudéis con el tema de malaria. Y a partir de ahí se desarrolla. Como veis, geomarketing, la cartografía no solo tiene elementos también de marketing o de negocio, sino elementos también de solidaridad. O que puede sonar divertido el nombre, Mosquito Alert, pero es Mosquito Alert, es alerta del mosquito. Del mosquito tigre, y lo que hace la gente es avisar. Si ve un mosquito tigre, pues aquí hay gente pató. Pues hace la foto al mosquito, la sube, la geolocaliza, y con eso se crea un mapa colaborativo para ver cómo está funcionando, por dónde se está moviendo y prever posibles epidemias o problemas que pueda haber de salud pública. E incluso Google también se apunta a eso. Google también está haciendo que los usuarios participen. Yo puedo entrar aquí en la ficha del Park Scientific y lo que puedo hacer es solicitar que haya unos cambios porque he visto que esto ha cambiado, etcétera. Es decir, la parte de la cartografía colaborativa
cada vez es más importante y cada vez es más potente. ¿Cuál es la última tecnología? La última tecnología es la tecnología wearables, ponible, ponía en la Wikipedia, es un poco feo la traducción, ¿no? Al final, geomarketing en movilidad. Sí que tenemos pues, todo tipo de herramientas que están saliendo que tenemos como dispositivos personales, como pueden ser los relojes inteligentes, al final se mueven muchas veces por la geolocalización o tienen que ver con la geolocalización. Pero también las pulseras, pero las pulseras no la pulserita que llevamos que nos dice si corremos mucho o poco, sino estas pulseras. Esto es real, están buscando la forma de comercializarlo, pero está hecha. Una pulsera conectada con tu móvil y que se representa en tu piel. Y escribes en ella, ¿eh? Y hablas con tu madre o con la persona, tu chico, hablas directamente en la mano, en la pierna, donde quieras. O en la espalda de una persona, lo pones así, hace unas de luz y con eso te lo crea. O las gafas, que aunque las gafas de Google, las Google Glass, de alguna forma las quitaron de circulación, no las han quitado simplemente en abierto, para que todo el mundo pueda entrar y manipular, por problemas de privacidad. Pero de repente hace unos meses Snapchat suelta que va a saltar estas gafas por solo $137, creo que va a valer, donde grabas a tiempo real 10 segundos y lo pones en Snapchat, si sobrevive un poco a lo que le está viniendo. Con lo cual, todo este tipo de dispositivos también está afectando directamente al tema está afectado por la geolocalización. Pero al final de todo esto, para mí el futuro, no sé si voy muy deprisa seguro, pero creo que voy ajustado de tiempo, no lo sabía, pero son 80 diapos. Bueno, el futuro de todo esto al final son los datos y me repito con mis compañeros, lo tenía puesto, no lo he manipulado, y las emociones. Al final me gusta mucho esta diapositiva del roto, ¿no? Humanizar a los robots o robotizar al ser humano, ¿vale? Bueno, él dice al hombre y he puesto al ser humano, que nadie se mosquee. Es un poco la parte, si queremos eso, humanizar a los robots, estamos un poco en ese sentido, ¿no? Robotizamos a los humanos, ¿no? Como esa foto tan famosa de Zuckerberg, bueno, no se lee ahí, ¿no? Pero dice, abuelo, ¿qué hacíais vosotros cuando aún había agilipolladores virtuales? Dice, pensar. ¿Y qué era eso? Dice, nada, en plan de, ¿vale? Puede pasar eso, o idiotizamos a los humanos, también nos podemos idiotizar, o no es estúpida una foto de este tipo, ¿vale? Pero al final también tenemos la otra parte, la parte de humanizar a los robots, y ahí me remito a Asimov y a las 3 leyes de la robótica, que las predijo hace muchísimos años, las contó en sus libros Yo Robot, pero que ahora mismo se están aplicando. En la parte de inteligencia artificial, etcétera, están aplicando las leyes de la robótica, de que ningún robot puede hacer un daño a un ser humano, etcétera, para darle un aspecto ético. Porque el problema de todo esto al final no es un problema tecnológico, la tecnología va a cambiar, es un problema humano, filosófico, ético, emocional. Porque la ética es, si el coche inteligente le tienes que decir que si hay un problema y un conflicto, porque puedes atropellar a una persona y si pega volentazo atropellas a otro, ¿qué vida vale más? Y eso es una paradoja ética, se están planteando, ¿qué vida vale más? No puedes decir esta vale más que la otra, pero el coche al final tiene que hacer algo. O mata a uno, mata a otro, o mata al conductor, al pasajero. Y esos son dilemas que se están planteando para luego transformarlo a nivel de la ética. Pero al final, cuando hablamos de robots, de personas, de datos, de emociones, yo al final lo que siempre digo es que lo importante al final es que todo sucede en algún lugar. Así que muchas gracias.